Estoy grabando. Buenas noches, señores, señoras, señoritas. El día de hoy, martes 22, martes 23, martes 22, sí, martes 22 de septiembre del 2020, corresponde a la materia de Derecho Tributario del paralelo 8-7 nocturno. Estamos nosotros en la unidad 4, donde determina la descripción del ilícito tributario. Es la última unidad que vamos a ver de este semestre. Entonces casi estamos terminando, ¿sí? Y el día de hoy tenemos que ver del ilícito tributario y nos corresponde ya en materia penal. Voy a compartir pantalla y vamos a ver en el Código Integral Penal. La clase pasada me ayudó Caterina Garaycoa leyendo el COIP. Entonces ya ahorita ya lo subí para que lo tengan ustedes también, ¿sí? Ya lo tengo en pantalla. Vamos a ver a lo que corresponde en el COI, lo que es defraudación tributaria. Eso nos corresponde al capítulo, a la unidad que estamos viendo, lo que es defraudación tributaria. Pero esto no es en el Código Orgánico, en el Código Tributario, sino en el Código Orgánico Integral Penal. Por favor, ahí está Código Orgánico Integral Penal, que lo subí para tener mayor explicación, porque les pido colaboración a veces a los alumnos, encuentran el código y toda cuestión. Entonces vamos a ver, de acuerdo al artículo 298, que es defraudación tributaria. Defraudación tributaria, la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la administración tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero. Será sancionada cuando: 1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. 2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción actualizada o cancelación de los registros que llevan la administración tributaria. 3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas que se encuentra clausurado. 4. Imprima o haga de comprobantes de venta o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la administración tributaria. Vuelvo a repetir, imprima o haga uso de comprobantes de ventas o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la administración tributaria. 5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancía
datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. 6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido dentro del año siguiente a la declaración el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. 7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes grabados. 8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 9. Lleve doble contabilidad, eso ya lo vimos en clases anteriores. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos para el mismo negocio o actividad económica. 10. Destruya total o parcialmente los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias. 11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del límite de tolerancia establecido por el INEM, así como la venta fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas del alcohol etílico, que se destina a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, ahorita mismo en el asunto de pandemia. Ese alcohol que por ahí ustedes lo ven, que lo venden adulterado, no tiene marca, no tiene nada, pero mientras no se identifica a la persona que hace la venta, entonces, como se dice, no se ha cometido delito, pero si los cogen, entonces ahí tenemos que tienen que tener registro de marcas, ¿sí? Pero en las circunstancias que estamos, todo el mundo vende alcohol, todo el mundo vende mascarillas y todo, pero tienen que tener una... registro sanitario. Tiene que tener registro sanitario y unas cosas, y entonces ahí también vemos los valores que han tenido en venta y también tendrá que pagar sus respectivos tributos. Estábamos en la 11, ¿no? 12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente de la operación real. 13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasma, inexistentes o supuestas. 14. Presente a la administración tributaria comprobantes de ventas por operaciones realizadas con empresas fantasma, inexistente o supuesta. 15. Emite ingresos, incluye costos
gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidio, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 17. Simule uno o más actos, contratos, para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. 18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos después de 10 días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. Una vez que he tenido que como agente de retención el porcentaje del IVA, el porcentaje que tengo que entregarle al servicio de renta interna, aquí mismo tiene que irse después de 10 días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos que entregar mensualmente la retención de los impuestos, ¿sí?, del IVA, entonces yo tengo 30 días y 10 días más, no me puedo pasar más allá, ¿sí? Porque si no estoy cometiendo un delito de esta naturaleza. 19. Exista obtención indebida a una devolución de tributos, intereses o multa. 20. Utilizar personas naturales interpuestas o personas jurídicas fantasmas o supuestas residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdicción con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las penas aplicables al delito de defraudación son, en los casos de los numerales del 1 al 11, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. Volvemos al 1. ¿Cuál es el 1? Utilice identidad, utilice datos. 2. Realice actividades de un establecimiento sabiendo de que se encuentra clausurado. 4. Imprima. 5. Proporcione. 6. Haga constar en las declaraciones. 7. Hasta el 11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o el alcohol sin embotellar. Entonces aquí, ¿qué dice? En caso de los numerales del 1 al 11, serán sancionados con penas privativas de libertad de 1 a 3 años. En los casos de los numerales del 12 al 14, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando el monto de los comprobantes de venta supere los 100 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. En los casos de los numerales del 15 al 17, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, cuando los impuestos defraudados superen los 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Será sancionado con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. En los numerales 18, 19 y 20 serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los 100 salarios básicos unificados de trabajadores en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Constituye defraudación agravada y será sancionada
con el máximo de la pena prevista para cada caso. La cometida con la participación de uno o más funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará, además, la destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. Aquí nos vamos a la práctica, son poquísimos, casi nada que lo cogen y lo destituyen, ¿no? Porque enseguidita arreglan, pagan y ya no causaron el delito. Pero el delito, si tienen que haberlo hecho todo lo que hemos visto y ellos causaron eso, entonces no pueden rectificar, sino que con lo que pagan los tributos, entonces ahí lo otro lo dejan ahí para que viva el eterno sueño. En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la que de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en este código, serán sancionadas con pena de extinción de la persona jurídica y multa de 50 a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Los representantes legales y el contador. El contador es el que lleva los palos aquí. Respecto de las declaraciones u otras actuaciones realizadas por ellos, serán responsables como autores en la defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica o natural, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios, accionistas, empleados, trabajadores o profesionales que hayan participado deliberadamente en dicha defraudación, aunque no hayan actuado con mandato alguno. En los casos en los que la o el agente de retención o agente de percepción sea una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo, además de la pena privativa de libertad por la defraudación sin perjuicio de que se configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por 6 meses. Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del incumplimiento de las obligaciones tributarias, así como el pago de los impuestos debidos. Nota, inciso último, reformado por el artículo 5, publicado en el Registro Oficial, suplemento 598, de 30 de septiembre del 2015. Dice que ha sido reformado, publicado en el Registro Oficial número del 21 de julio del 2016. Tenemos una concordancia con el Código de Comercio. Tenemos con el Código de Comercio en el artículo 45. El artículo 45 del Código de Comercio nos dice, artículo 45, prohibiciones respecto a la contabilidad. 1. Alterar en los asientos del orden y la fecha de las operaciones descritas. Que tengo que estar aquí, me molesta,
que quieren entrar a la hora que quieren y tengo que estarlos aceptando. Entonces me interrumpen la clase. Tengo que estar pendiente de los señores que entran a tarde. Numeral 2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o continuación de ellos. 3. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas. 4. Borrar los asientos o partes de ellos. Y 5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros. Los libros contables, hay algunos que son contadores, pero hay unos que trabajan en esta situación. Todos los libros contables tienen que estar numerados. Además de estar numerados, tienen que también estar rubricados por contador, por la persona responsable de los libros contables. No puede haber enmendadura. Tiene que ser los libros que lo enmiendan, tienen que salvar esa situación. Pero el responsable, ¿quién es el responsable? Es el contador. Ay, Señor. Entonces ahí tenemos con el Código Tributario en el artículo 29, artículo 30 y 68. A ver, por favor, señorita Kondo, ayúdeme, porque el Código Tributario sí tiene que tenerlo a la mano. Buenas noches, doctor. Sí, dígame, ¿qué artículo? 29, 30 y 68 del Código Tributario. Ya, un momento, ya se lo leo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesita? Tengo que ver la concordancia de aquí, sino que tengo que estar buscando. Ya, indíqueme por favor, doctor, ¿qué artículos? El Código Tributario, el artículo 29. Ya, disculpe que tengo un poco lento el internet. Ya, ok. Código Tributario, artículo 29. Otros responsables serán también responsables los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que en razón de su actividad, función o empleo están en posibilidad de retener tributos y que por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa están obligadas a ello. Serán también agentes de retención los herederos y en su caso el albacea por el impuesto que corresponda a los legados. Pero cesará la obligación del albacea. Valeria, albacea. Sí, díganme. No es albacea. Ya. Albacea. Ya. Pero cesará la obligación. Vas a equivocarte y te van a decir que nunca sabía el profesor. Sí lo escucho, que lo escucho lejos, doctor, es el internet. Ya, pero cesará la obligación del albacea cuando termine el encargo sin que se hayan pagado los legados. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que por su razón de su actividad, función o empleo y por mandato de la ley o del reglamento estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo. Y tercero, los sustitutos al contribuyente, entendiéndose por tales a las personas que, cuando una ley tributaria así lo disponga, se coloquen en lugar del contribuyente, quedando obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de las obligaciones tributarias. Eso es todo. El artículo, ¿cuál es el artículo? El 68. Leí el artículo 29 del Código Tributario. Ahí viene el 30. Sí. Artículo 30. Alcance de la responsabilidad. La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo
y por consiguiente son los únicos obligados ante este en la medida en que se haya verificado la retención o percepción de los tributos. Ya. Y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción. Sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los agentes de retención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o cobrados, contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no los hubieren entregado al ente por quien o a cuyo nombre los verificaron. El artículo Sigo, doctor. 68. Ya, artículo 68 del Código Tributario. Facultad determinadora. La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer en cada caso particular la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime conveniente para esa determinación. Gracias. Entonces ya tenemos ahí, de acuerdo al Código Tributario, cuáles serían las personas que actúan allá en el asunto de las retenciones, porque las retenciones, de acuerdo al IVA, porque las empresas o las personas naturales, privadas o públicas, que sabemos que son las instituciones públicas, cuando hay el asunto de la contratación pública, que tenemos ahí, que tenemos que hacer agente de retención de lo que corresponde al IVA, de lo que es honorario, de lo que es cualquier naturaleza de la contratación pública. Nosotros hacemos de agente de retención y le mandamos al servicio de rentas internas. Entonces vamos a ver en lo que es el Código Civil, en el artículo 577. A ver, un voluntario, por favor. Código Civil, libro 1, artículo 577. A ver, Ana Belesaca, por favor. ¿Le jugó el número? Un ratito ya. ¿Aló? Sí, doctor, dígame. Ana Belesaca, ¿sí tiene el volumen alto? Sí. Ya, entonces veamos el artículo 578 del Código Civil. ¿Sí lo tiene a la mano? 577. ¿Sí lo tiene a la mano? Sí. ¿Ah? A ver, por favor. $577, doctor, ¿verdad? Sí, niña. Artículo 577. Un poquito más, puede elevar porque no se escucha. Para la grabación. Artículo 577. Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin la aprobación de la autoridad que legitimó su establecimiento, pero pueden ser disueltas por ella o por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses del Estado o no corresponden al objeto de su institución. Ya, y ahí es clarísimo el artículo. Vamos a ver en el mismo libro cuarto del Código Civil, en el artículo 2026. Usted, Anita. ¿Me escuchó? Sí, doctor, estoy buscando.
Es chiquito. Es Ya, cortito. artículo 2026. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato se convierte en agente oficioso. Pues ya tenemos ahí que ya también ella tiene responsabilidad. El otro es el artículo 2187. Ya, dice artículo 2187. Las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Entonces ahí tenemos que la misma responsabilidad. Muchas gracias. Entonces vamos a ver la sección sexta del COIP, que nos habla de los delitos con la administración aduanera. Acuérdense que ahí dicen los delitos tributarios, también los delitos contra la administración aduanera. El artículo 289 nos habla de la defraudación aduanera. Mire, todo lo que hemos visto en los artículos anteriores, tenemos ahí que todos son de falsedad de documentos, de información falsa, de contabilidad falsa, todo es de falsedad de documentos. Todo es de falsedad de documentos, ¿sí? Pueden ver ustedes que es pura falsedad, ¿sí? Entonces vemos el artículo 299, defraudación aduanera. La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general. O sea que estamos hablando de ¿cuánto? De 150 por 400. ¿Cuánto saldría? 150 por 400 por 4, 300, 600 y dos ceros más serían más o menos como 60.000, creo, ¿no? Como 60.000, porque hablamos de 150 salarios por 400, más o menos sería 600, sí, más o menos como 60.000 dólares. Miren, es fuerte. Entonces dice, serán sancionados con pena privativa de libertad. Ya tienen que ir a la cárcel porque están defraudando en una cantidad más o menos de 3 a 5 años y multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir si realiza cualesquiera de los siguientes actos. Entonces ahí tenemos, dice el 10, la multa de hasta 10 veces del valor de los tributos. No es del valor de lo que trataba evadir. Ya. Entonces tiene que ver sobre las importaciones y las exportaciones, que son millones, pues no son miles, no es poco. La importación y la exportación sí son sumas considerables. Por eso es que ahí la ley es más drástica, porque la defraudación es bastante elevada. Dice, 1, habla, importe o exporte, quiere decir, entra o sale. Porque importar, ¿qué quiere decir entrar? Y exportar quiere decir salir. Importe o exporte, mercancía con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor. Calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos. En el presente caso, el ejercicio de la acción penal
no depende de cuestiones perjudiciales cuya decisión compete al fuero civil. 2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole. 3. No declare la cantidad correcta de mercancía, porque acuérdense que todas estas cuestiones aduaneras, todos los productos que salen y entran, que importen o exporten, van en un container que le llaman, que es un aparato que directamente en los barcos van amarrados, y cada uno de estos aparatos tiene diferentes clases de mercadería, ya sean 2 o 3 comerciantes, o puede ser uno, dependiendo tanto en la importación o exportación. 4. Oculte dentro de mercaderías declaradas otras mercaderías sujetas a declaración. ¿Cuál es la situación? Que acá, de acuerdo a las declaraciones de mercadería, tienen una tasa, tienen un arancel, más claro, un arancel. El arancel aduanero dependiendo de la mercadería. 5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios. Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, había que en ciertas mercaderías para el coronavirus, sí, estaban exentos por la situación que nos encontrábamos, ¿no? Entonces ahí hay unos que trajeron una mercadería donde se introdujo muchas mascarillas, alcohol, sin número de cosas que ustedes han visto que han salido al mercado, sí, que han se visto obligados para contrarrestar esta enfermedad. Acuérdense que antes las botellas de oxígeno se utilizaban muy poco, pero vieron fábricas que se dedicaron a otros menesteres y salieron a fabricar estos tanques de oxígeno para venderlos. Por donde quiera usted veía que cada uno tenía que comprar su tanque de oxígeno para beneficiarse de la enfermedad. Y eso ayudó a salir un poco de gente de esa enfermedad, ¿sí? Porque cada uno tenía su botellita de oxígeno. 6. Deduzca por cualquier medio al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos. 7. Sobrevalorar o subvalorar por cualquier medio el valor de la mercancía. Entonces, por ejemplo, trae mercancía con una subvaloración, dependiendo cómo era la conveniencia de las personas que querían perjudicar al Estado. Entonces ahí tenemos que el numeral 7, agregado por el numeral 14 de la ley, también hubo reformas, porque siempre en cuestiones aduaneras el presidente de la República es la persona indicada para hacer las correspondientes, van a exonerar o también para cambiar cualquier clase de tributo en lo que corresponde a la aduana. Es el presidente de la República el que tiene a cargo de eso. Es la presidencia de la República. Entonces tenemos en concordancia con el Código Tributario en el artículo 36 y 123. Por favor, alguna persona que colabore, un voluntario o una voluntaria. Artículo
36 y 123 del Código Tributario. A ver, Iván Rodríguez, por favor. Iván Rodríguez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sí tiene el micrófono bueno? Sí, sí, doctor, sí tengo. ¿Cómo está la garganta? ¿Buena también? Buena. Bueno, a ver, artículo 36 y 123 del Código Tributario. Ya, un ratito, doctor. Déjeme, que lo tengo estoy desde el teléfono. A ver, 36 primero, ¿no? Sí, Iván. Ya. Y otro estudiante que vaya viendo el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Por favor. Listo. Ya. Artículo 36. Ya. Prohibiciones. Prohíbese a los beneficiarios de exenciones tributarias tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley, así como extender en todo o en parte el beneficio de exención en forma alguna a los sujetos no exentos. Cuando en actos o contratos intervengan de una parte beneficiarios de exención y de otra parte sujetos no exentos, la obligación tributaria se causará únicamente en proporción a la parte o partes que no gozaran de exención. Eso con respecto al 36. El otro, doctor, es 118. 123. 123, perdón. Ya. Pago en exceso. Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de 6 meses de presentada la solicitud, o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución en los mismos términos previstos en este código para el caso de pago indebido. Listo, doctor. Ya, muchas gracias. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, por favor. Artículo. Artículo 175 y 190. A ver, artículo 175 del Código Orgánico de la Función Judicial. No, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Sí. Lo que pasa es que ustedes son más rápidos que el profesor. ¿Qué artículo, doctor? Artículo 175. 5, sí. Ustedes entran en internet, incluso para hacer el examen. Hacen rapidito. Con Ya, doctor, ya está listo. A ver, artículo 175. Sí. Artículo 175. Infracción aduanera. Son infracciones aduaneras las contravenciones y las faltas reglamentarias previstas en el presente código. Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias, bastará la simple transgresión de la norma. En este caso, de que se ingrese o se intente extraer del territorio aduanero ecuatoriano mercancía no apta para el consumo humano, el director distrital ordenará
su inmediata destrucción a costo de propietario, consignante, tenedor o declarante, de ser este identificado y localizable de otra forma, será pagado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Nota, el artículo sustituido por la ley número 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 180 de 10 de febrero del 2014. El artículo 190, Caterine. Del mismo código. Ya le leo. 190. Contravenciones. Contravenciones. Son contravenciones aduaneras las siguientes. A. Permite el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras sin cumplir con lo establecido en el reglamento aprobado por la directora o el director general. B. Transmite electrónicamente en forma tardía, total o parcial el manifiesto de carga por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte. C. Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las mercancías obligadas a descargar. D. Entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas por parte de los servidores públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que haya lugar. E. No entregar el listado de pasajeros de la administración aduanera por parte del transportista hasta antes del arribo o de la salida del medio de transporte. F. Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiese sido autorizado por la administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en el distrito efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción respectiva si incumpliere con la entrega. G. Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya que sea por actos pendientes o entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador o por negarse a colaborar con las investigaciones que se le realicen. F. Incumplir con los plazos de transbordo o reembarque por parte del propietario, consignante, consignatario o transportista. Y no presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la declaración aduanera si corresponde conforme a la modalidad del despacho designado a la declaración por parte del propietario, designante o designatario, salvo en los casos que el documento sea susceptible a respaldarse en una garantía. J. Incumplir los plazos de los regímenes especiales por parte del propietario, consignante o consignatario. K. Nota, el literal derogado por el artículo 3, numeral 10 de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 150 del 29 de diciembre del 2017. Y permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos que justifiquen su almacenamiento. O, M. No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el inventario de la bodega cuando sea requeridos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. N. La conducta de receptación o defraudación aduanera tipificada en el Código Orgánico Integral Penal respecto de mercancías cuyas cuantías sean igual o inferior al 150 salarios básicos modificados del trabajador en general. O las conductas del contrabando tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal respecto a las mercancías cuya cuantía sea inferior a 10 salarios básicos unificados de trabajador en general. Nota, el literal N y O agregados en la Ley O0 publicada en el Registro Oficial, suplemento 180 del 10 de febrero del 2014. Hasta ahí el artículo, doctor. Gracias. No cierre el código porque después vamos a intervenir también en otros artículos. El artículo 300 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de la receptación aduanera.
La adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. Miren que las sanciones son drásticas. A ver, Caterine, por favor, ahí también el código que estaba viendo usted es el artículo 152, el 190 ya no lo leemos porque acabamos de leer, y el 198 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COCSI. Por favor. Artículo 152. Depósitos aduaneros. Régimen aduanero según en el cual las mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el pago de los derechos e impuestos y recargos aplicables. ¿Cuál otro artículo, Minico? El artículo 190, ya lo leímos. Ahora el artículo 198, por favor. Artículo 198. Sanciones de suspensión serán sancionadas con suspensión de hasta 60 días. 1. Los depósitos temporales cuando a. utilicen áreas no autorizadas para el almacenamiento de mercancías sujetas a la potestad aduanera. B. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor equivalente a la pérdida o daño de la mercancía. C. No mantengan actualizado el inventario físico y electrónico de las mercancías. D. Entreguen o dispongan a las mercancías que se encuentran bajo su custodia sin seguir el procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. E. No notifiquen a las autoridades aduaneras la mercancía en abandono. Como consecuencia de la suspensión, la empresa autorizada no podrá ingresar mercancías por esta vía, sin perjuicio de que las que se encuentran ingresadas puedan ser nacionalizadas. 2. Los depósitos aduaneros y las instalaciones autorizadas para operar habitualmente bajo el régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo, cuando a. almacenen mercancías sujetas a la potestad aduanera en áreas no autorizadas como depósito aduanero. B. Almacenen en su área autorizada como depósito aduanero mercancías no autorizadas de prohibida importación y sin justificar su tenencia. C. No justifiquen el uso de mercancías destinadas a procesos de depósito, transformación, elaboración o reparación. D. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor equivalente a la pérdida o al daño de la mercancía. E. Que entreguen o dispongan de las mercaderías que se encuentren bajo su custodia sin contar con la autorización del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 3. Los almacenamientos libres cuando a. vendan mercaderías amparadas en el régimen especial, los cuales son beneficiarios a personas distintas a los pasajeros o pasajeras que ingresen o salen del país o los que se encuentren en tránsito. B. No mantengan actualizado el inventario de mercancías almacenadas físicos o electrónicamente de las mercaderías. 4. Los correos rápidos ocurren cuando a. incurran en infracciones por 3 ocasiones. B. Hayan sido sancionados por faltas reglamentarias por incumplimiento, inobservancia de cualquier reglamento, manual de procedimiento, instrumento de trabajo, disposiciones administrativas aduaneras, de obligatoriedad general
no tipificadas como delitos o contravenciones en más del 10% de la cantidad de declaración presentadas en el mismo mes. C. No conserven durante el plazo previsto en el reglamento de este código los registros, documentos y antecedentes de los despachos aduaneros que sirvieron de base para la elaboración de la declaración aduanera presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. D. No corresponden ante el propietario por los dueños y pérdidas de sus mercaderías mientras se encuentren bajo la responsabilidad de la empresa autorizada. E. No mantengan actualizado el inventario de las mercaderías físicos y electrónicos de las mercancías. Como consecuencia de la suspensión, la empresa autorizada no podrá importar ni exportar mercancías por esta vía, sin perjuicio de que las que hayan sido embarcadas con destino al Ecuador previo a la notificación de la suspensión puedan ser nacionalizadas, así como aquellas mercancías que hayan sido embarcadas con destino al exterior previo a la notificación de la suspensión puedan ser regularizadas. En todos los casos, una vez cumplida la sanción, se habilitará al operador de comercio exterior sin más trámite. Hasta ahí el artículo. Muchas gracias. Ya se acaban de dar cuenta la inmensidad que es cometer un delito aduanero, cuáles son las leyes que también intervienen en este asunto. Entonces, acá vamos a ver qué es contrabando, el artículo 301. Y mire, que no se confunda, que este es el Código Orgánico Integral Penal. Aquí es donde están las sanciones, donde está tipificado los delitos contra los tributos, los delitos tributarios. ¿Qué dice el artículo 301 del COI? Contrabando. La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador, en general, realice uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, multa de hasta 3 veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito cuando, si estamos hablando de 10 salarios básicos unificados, no es de 400 más por 10, tenemos, fíjate, $4,000. Mire, $4,000 más o menos. Tenemos, dice de la, más o menos, en general, realice uno más los siguientes actos. Por $4,000, imagínense. 1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancía del territorio aduanero. También es importante, y ustedes conocen, que la mercadería cuando entra a aduana, lleva un proceso ahí que tienen que estar en el recinto aduanero, siempre ahí se pierde mercadería, pero todas estas mercaderías, tanto de importación como de exportación, tienen su respectiva, la mayoría, casi el 100% tiene seguros, son seguros. Los seguros aduaneros son bastante costosos y también son bastante altos. Siempre seguirá en todos los puertos principales aduaneros, siempre hay robo, pero nunca, no sé por qué, porque eso creo que tiene que ser una banda ya de gente que está incrustada ya, que casi pocas veces la descubre. Entonces ahí tenemos que dice, ingrese o extraiga clandestinamente mercadería del territorio aduanero, o sea, del recinto aduanero. 2. Movilice mercadería extranjera dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarte el origen lícito de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento. A ver, señores, los papeles. Entonces ahí, en la mayoría de los que realizan estas diligencias,
se llaman los agentes afianzados de aduana. Ellos son los que hacen, trabajan, entran, salen. Entonces a veces uno le dice, el agente afianzado de aduana es el que encargó de desaduanizar, las herramientas o los trámites que se haga dentro del recinto aduanero. 3. Cargue o descargue de un medio de transporte de mercancía no manifestada, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes. Dentro del camión saca la mercancía, no se sabe de quién es. Entonces ahí sí son bastante estrictos, por eso es que en los recintos aduaneros ahorita ya no entran cualquier, y ahora pueden descubrir porque hay las tales cámaras y ya es más difícil ahí. Las cámaras esas que son altas y que tienen ahí ven todo el recinto aduanero. 4. Interne al territorio nacional mercancías de una zona especial de desarrollo económico sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. 5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso. 6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. 7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de la mercancía. De lo que conozco, dice que hay ya expertos que con los candados le sacan unos fierritos, otros fierritos y como que no ha pasado nada. Incluso hay muchas personas que se han visto obligadas a que le meten mercadería no autorizada, como es el tráfico de drogas. Entonces ahí le meten esa mercadería en la aduana, que ahí también ya tienen previsto eso, que ahí es cuando pueden entrar el cargamento de drogas para la exportación de este delito, de esta carga. ¿Sí? 8. Extraiga mercadería que se encuentre en zona privada de depósito intrimoral sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias o aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permite por acción o omisión este delito. Tenemos en la concordancia con el Código Orgánico de la Producción, en las inversiones, COPI, son algunos artículos, en el artículo 135, 176, el 190 no, porque ya lo leímos, no me recuerdo, el 176 no lo hemos leído. A ver, señorita Garaycoa o señora Garaycoa, por favor, artículo 135, 176, porque el 190 ya lo leímos, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPSI. Artículo 135. Responsabilidades durante el depósito de mercancías. Durante el depósito de mercancías existirá las siguientes responsabilidades, sin prejuicio de las responsabilidades civiles o penales que le hubiere al lugar. A. Las responsabilidades a las personas autorizadas con el funcionamiento de las bodegas destinadas a depósitos temporales y depósitos aduaneros son las siguientes. 1. Indemnización al dueño o consignatario de la carga por los daños soportados por la destrucción o pérdida de la mercancía. 2. Pagar al Estado los tributos correspondientes.
Esta responsabilidad se extiende a los tributos que hubieran correspondido a las mercaderías que sufran cualquier siniestro, robo o hurto durante su traslado desde el puerto, aeropuerto o frontera de arribo hasta las bodegas del depósito. B. La responsabilidad del dueño, consignatario o consignante de las mercancías indemnizadas por los daños y perjuicios causados en las bodegas por la naturaleza o peligro de sus mercancías, cuando hubiera manifestado estas condiciones en los documentos de embarque o informado expresamente a ellas a los propietarios o empresas autorizadas para bodegas destinadas a depósitos temporales o depósitos aduaneros. ¿Qué otro artículo, Minicó? 176. Vamos a salir peritos en delitos aduaneros. O sea, sin estar dando procesal penal, estamos viendo lo que es delito aduanero, que le corresponde a derecho tributario. Ya pueden entonces conversar con el profesor Bisueta sobre esta clase de delitos. Artículo 176, señora Garaycoa. Artículo 176. Medidas preventivas. Cuando se presuma la comisión de un delito o contravención aduanera en contra de la Administración Aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a fin de asegurar el cumplimiento de formalidades u obligaciones aduaneras, podrá disponer de las medidas preventivas transitorias de inmovilización, aprehensión o retención provisional de las mercancías respectivamente. En esta manera, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tendrá las mismas atribuciones que la Policía Nacional respecto con los objetos e instrumentos del delito en el que respecta a la cadena de custodia. La inmovilización es el acto mediante el cual la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital dispone que las mercancías pertenezcan en la zona primaria u otro lugar determinado, bajo custodia o responsabilidad del representante legal del depósito temporal o quien designe la autoridad aduanera, respectivamente, y podrá disponer la inspección de la misma. La inmovilización no podrá durar más de 3 días hábiles. Vencido el plazo, se deberá continuar con el trámite respectivo. La retención provisional consiste en la toma de posesión forzosa de la mercancía en la zona secundaria y su traslado hacia las bodegas aduaneras u otro lugar destinado para el efecto por la autoridad aduanera, mientras se determine la situación legal de la mercancía. La retención no podrá durar más de 3 días hábiles. Vencido el plazo, deberá continuar con el trámite respectivo. La aprehensión es la toma forzosa por la parte de la unidad operativa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, encargada del control aduanero sobre las mercancías, medio de transporte o cualquier otro bien que pueda constituir elemento de convicción, evidencia para la comisión de un delito, infracción aduanera, o cuando no se haya podido demostrar el origen de la mercancía. La aprehensión no podrá durar más de 3 días. Vencido el plazo, se deberá iniciar el expediente administrativo o judicial según corresponda o proceda a la devolución de los bienes aprehendidos. En cualquier momento o siempre que no se justifique el riesgo para la carga que exista presunción fundada de participación de transportista o en la infracción que se investigue, la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital podrá disponer que las mercancías sean extraídas de las unidades de carga que la contienen, a fin de que las últimas puedan ser devueltas al transportista o a su propietario. La directora o el director general regulará el procedimiento para la aplicación de estas medidas. Nota: el inciso primero, reformado por la disposición reformatoria cuarta de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 19 del 21 de junio del 2017. Nota: el artículo reformado por el artículo 37, numeral 10 de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 309 del 21 de agosto del 2018. ¿Qué otro artículo me indicó? No, el 190 ya lo leímos con anterioridad, pues ya no tenemos para qué leerlo. Acuérdese que usted mismo lo leyó, el artículo 190 del Código Orgánico. A ver, otra persona que me ayude con el Código de Comercio en el artículo 760, 868 y 869. A ver, ¿a quién le decimos, por favor?
Raquel Barahona, por favor. Bueno, déjame verme esta niña, a ver, Raquel Barahona. Sí, doctor, dígame. Ayúdeme con el Código de Comercio. Ya. ¿Qué artículo? 760, 868 y 869. Ya, un ratito. A ver, el Código de Comercio. De la arribada forzosa. Sí. Ya, ¿qué? 878 me dijo, ¿verdad? 760. 760, ya. Obligación de comunicar al naufragio. Al naufragio. Ya. Un ratito. Ya. Artículo 760. Tiene ya Responsabilidad. obligación. Responsabilidad de la seguridad. No, obligación de comunicar al naufragio, el naufragio, avería o arribada forzosa. 760. Me salió otro, creo que es el que estaba antes. Código de Comercio. Código de Comercio. ¿El suyo está actualizado o no? Es que no lo tengo físico y lo busqué en Google, pero me salió otro, pero no dice lo que usted me está pidiendo. Entonces estoy... El artículo 760 del que usted tiene. No nos complicamos la vida. El 760 dice en caso de naufragio. Sí. En caso de naufragio. No, en cambio el código que me salió me dice la responsabilidad del asegurador. Inicia desde el momento en que las mercancías quedan a disposición del porteador y concluye con la llegada de aquellas del destino indicada en la póliza. Esta podrá extender a común acuerdo entre las partes si el trayecto también llega a extenderse. Por eso le digo, creo que... Está actualizado, usted está viendo en Google. Supuestamente es el del 2019 que me salió, pero creo que está mal. No, estamos en 2020. ¿Quién tiene, Garecoa, usted creo que tiene ese artículo? Bueno, a mí lo que dice en el 760, en casos de naufragio, avería o arribada forzosa, el capitán está en la obligación con los oficiales e individuos de la tripulación de dar por escrito un informe sobre todas las circunstancias del suceso, dentro de las 24 horas de su llegada al puerto, a un puerto cualquiera. El informe se ratificará bajo juramento en los puertos de la República ante el juez civil, en los países extranjeros ante el consulado ecuatoriano y la falta de este ante la autoridad competente del lugar. El capitán tomará 2 copias certificadas del informe de que se trata el inciso anterior, de las diligencias subsecuentes, remitirá por la vía más directa a una de ellas el propietario del buque y guardará la otra para que sirva de comprobante de rendir cuentas. Las partes interesadas podrán siempre rendir pruebas en contrario. Entonces ahí ya está bien correcto. El 868, por favor. Del mismo Código de Comercio. Doctor, ahorita verifiqué y dice que es del 9 de mayo del 2019. No es ese, no. Ese no era el el que hicieron nuevo. No sé, pero Caterine, ¿de cuál tiene? Supuestamente yo tengo el actualizado. ¿A dónde entró Caterine usted? Yo lo googleé y ahí me salió. ¿En Google? ¿Sí? Ah, entonces ahí estamos en internet, pues. Es que dice la compañera que también, pero no sé cuál de los dos era el cliente. Pero es que hay unos que uno le pone actualizado, pues, o dice 2018 ahí, pero tiene que ser... Mira, el que yo tengo dice, Código de Comercio. 2019. A ver, dice, Quito, 14 de mayo del 2019. El que usted vio, Caterine. Estoy revisando. A mí me sale 29 de mayo del 2019.
¿Y esta niña, cuál dijo que veía, cuál fue que le salió? 14 de mayo de 2019 me sale a mí, en cambio. Y Y hasta me salió Caterina. Y hasta me salió el de la página de la superintendencia. De la superintendencia de compañía está colgado ese del 29 de mayo del 2019. Por eso, pero usted dice el 24. Bueno, el 868, Caterine, del mismo código. Espéreme un ratito. $868. Si el armador de una nave tiene un crédito en contra de un acreedor suyo por prejuicio resultar en el mismo hecho, se compensará los respectivos créditos y las disposiciones de este párrafo solo para aplicarán a la diferencia que resultare, el 868. Pero no habla de la arribada forzosa. Es que estaba leyendo el otro. El 868, digo, definición. Espéreme un minuto. Mírese, pero el Código de Comercio actualizado. Sí, estoy en ese. Doctor, ya, mire, lo que acaba de leer la compañera está en el código que yo leí, está igual. Pero actualizado. Sí, está en el ese es el 14 que de está mayo. colgado hasta en la página de la superintendencia el 29 de mayo del 2019. Porque yo tengo... No escucho, alguien tiene una música. Por favor. El 868, ¿qué dice? Doctor, disculpe, lo que pasa es que ya sabe mi caso. Mil disculpas, aquí ya me están por cerrar el cyber. Con su permiso, me puedo retirar. No se escucha. ¿Qué apellido es? Parrales Sánchez, doctor. Me hace de acuerdo cuando esté tomando lista con el señor Parral. Muchas gracias, doctor. Tengan buenas noches todos. A ver, el 868 dice, si el armador de una nave tiene un crédito en contra de un acreedor suyo por perjuicios resultantes del mismo hecho, se compensarán los respectivos créditos y las disposiciones de este párrafo solo se aplicarán a la diferencia que resultare. Eso dice. O sea, lo mismo que leyó la compañera, bueno, en este artículo sí estaba igual. El 868, en el otro que le estoy indicando, dice, llámese arribada forzada la entrada necesaria de la nave a un puerto o lugar distinto del prefijado para el viaje convenido. Sí, y el 869. El 869, la arribada forzosa es legítima y ilegítima. Ya. ¿Es legítima? Legítima o ilegítima. Ya, y ahí viene, ¿es legítima? El artículo es legítima a la que procede del caso fortuito o ilegítima, la que trae su origen del dolo, la negligencia o la imperencia del capitán. Capitán. Ya, entonces ahí, esa sí es porque estamos hablando, acuérdense, el 760 nos hablaba de la obligación de comunicar el naufragio. Entonces ahí sí coincide con el 868, llámase arriba forzoso, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de avería, ya estamos hablando de arriba forzoso y ya estamos, la forzosa es legítima o ilegítima. Ahí se coincide. Ahí se coincide lo que es el Código de Comercio en los tres artículos, ¿sí? No hay ningún problema. La verdad es que fue cansadita la clase. Mañana, por favor, no dejen de faltar porque voy a mandar un foro sobre la clase de hoy día. Sobre la clase de hoy día voy a mandar un foro. El día de mañana, por favor, señores estudiantes,
Mañana es otro punto que se van a ganar dependiendo de los que entreguen el foro. Háganle conocer a todos sus compañeros sobre el foro para el día de mañana. Mañana lo paso, puede ser en la tarde, y en la clase vemos y hacemos el foro, hacemos en la mitad de la clase para tener otro punto en lo que corresponde para el proceso, ¿sí? Entonces ahorita ya... Informaré del foro en agenda, doctor. ¿Vale? No se preocupe. ¿Cómo? Sí, yo lo paso. Informaré del foro en la agenda. Lo que usted está ordenando. Gracias, presidente. Acosta. Gracias, doctor. Acosta presente. Acosta. Acosta presente. Gracias. Barahona. Presente. Barragán. Presente, doctor. Elolio. Elolio. Presente, doctor. Bolaños, Vargas, Jaime Andrés. Presente, doctor. Burgos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Calderón, Orozco, Leticia. Doctor, se le dañó la computadora a Calderón. Entonces, que usted es brujo, que ya sabe que se le dañó. No, pues me lo informó por celular, pues por WhatsApp. Entonces, dígame así. Pues. Condo. Presente, doctor. Buenas noches, Condo. Cruz, Quinde. Presente, doctor. Buenas noches. Miranda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Caraicoa. Presente, doctor. García, Albán, Daniel. Presente, doctor. García, Briones, Andy, Marcelo. Presente, doctor. Jaén, Lee, José, Alex. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, usted nunca falta, ¿no? Loaiza. Así es, doctor. Albarracín, Gabriel, Yamil. Loaiza. Loaiza. Doctor, Loaiza se le cerró la sesión, pero está intentando entrar. La compañera dice que se le fue la luz, la energía eléctrica, perdón, y que le disculpe. Ya se está conectando de nuevo. La compañera Albarracín, Loaiza Albarracín. Ya. Monar. Presente, doctor. Buenas noches. Se le dio la luz, vaya, cúyela porque se la puede llevar el cupo. Mora, Briones. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Navas. Navas, Navarrete, Mario. Presente, doctor. Mil disculpas que tenía problemas aquí. Usted también, siempre, es rarísima la vez que no asiste a clase. Novoa. Aquí estoy, mi doctor, aquí estoy. Novoa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Onofre, Cano, Johnny Emiliano. Onofre, Cano, Johnny Emiliano. ¿No está? Parrales, es el que dijo ahorita que sí iba. El chico del cyber. ¿Vale? El chico del cyber. Sí, ese es Parrales. Kimi Pincay. Buenas noches, abogado. Presente. Presente. Quiñones, Polanco, Diego, Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Ramos, Maquilón, Estefan, Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Real, Mosquera, María de Los Ángeles. Presente, buenas noches. Reyes, Peñafiel, Tony Yampiero. Presente, doctor. Rodríguez, Gutiérrez, Iván Alejandro. Rodríguez, Gutiérrez, Iván Alejandro. Ahorita estaba aquí. ¿Qué pasó? Hasta leyó, creo. Se le descargó la laptop, doctor. Tiene que... Rodríguez, Mina, Lisbeth. Presente, doctor Rodríguez Mina. Ahí está Gabriela Loaiza. Loaiza es que se le fue y después se le vino. Sí, ya está ahí. Rodríguez, Rodríguez Muñoz, Carla. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas, Yela. Presente. Ruiz, Berna, Carlos Armando.
Presente. Sáenz de Viteri, Pita, Johnny, Freddy. Doctor Garicoa, saludos cordiales. Ya, buenas noches. Sánchez Palma, Jordan. Presente, doctor. Segura Reyes, Karen. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vaca Guevara, Marjorie Yesenia. Vaca Guevara, Marjorie Yesenia. Vaca Guevara, Marjorie Yesenia. Valverde, Chanca, Tiusca. Por ahí la vi. Presente. Presente, doctor. Buenas noches. Velasco, Verde Soto, Mónica, Cecilia. Doctor, mi compañera me escribió diciendo que ahorita se le acaba de ir la luz, por lo cual no alcanzó a decir presente. ¿Quién? Mónica Velasco. Mónica Velasco. Verde Soto. No, si recién le estaba diciendo Velasco, Verde Soto, Mónica. Recién la iba a nombrar. Belezaca, Yangari, Ana Viviana. Presente, doctor. Vera Toscano, Yulisa, Melisa. Vera Toscano. Presente, doctor. Villavicencio, Murillo, Yajaira. Villavicencio, Murillo, Yajaira. Doctor, se le fue la electricidad. No, se le descargó el celular. Mi casa. Ah, ya, el celular. Y casa. Y casa. Ahí Presente, doctor, aquí estamos. No está, doctor, no está. Está sordo, sordo. Presente, doctor. Mañana no se olviden entrar, que mañana tenemos un foro. Mañana tenemos un foro. Entonces, hasta mañana. Que pasen buenas noches. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Pase bien. Descanse.